Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta tarde. Y a mi memoria viene el Salmo 100 en su verso 1 y 2 que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid, servid, dice, a Dios con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Seguimos nosotros por este medio transmitiendo la gloriosa palabra del Señor, con alegría y con regocijo. Aleluya. Estamos en esta tarde enviando un saludo cariñoso de parte de la Iglesia Casa de mi Padre a todas las hermanas que ya se están conectando. También estamos enviando un saludo cordial a todas las personas que van a tener la oportunidad de escuchar esta pequeña reflexión. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Vamos a dar inicio a nuestro servicio correspondiente de este día y lo vamos a hacer a través de una alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua vivas, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos al Señor por ese privilegio maravilloso que nos permite nuevamente de poder compartir su gloriosa palabra. Vamos a orar en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por esa misericordia que tú día a día derramas sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre amoroso, que tu presencia no sea parte de nuestra vida, Señor. Tú eres el invitado especial en esta tarde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, la cual, Señor, viene siempre a fortalecer nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tener una pequeña reflexión en esta tarde y la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el verso 1 al verso 4. Aleluya. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: precisamente
En aquellos días el rey Herodes se volvió de nuevo contra los creyentes y mató al apóstol Santiago, que era hermano de Juan. Y al ver lo mucho que con aquello había agradado a los dirigentes judíos, arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua y lo puso en prisión bajo la custodia de 16 soldados. La intención de Herodes era de entregar a Pedro en manos de los judíos para que lo ejecutaran después de la Pascua. Aleluya, gloria a Dios. Después de haber leído, amadas hermanas, este pasaje que nos habla en el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que a través de este libro hemos sabido que la iglesia primitiva se movió bajo la unción del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y también en este tiempo se levantaron varones que eran respaldados por Dios y usados de una manera maravillosa y de una manera extraordinaria. Y dice que el primer mártir de este movimiento de la iglesia primitiva fue Esteban, quien él se presentó, dice, delante de los dirigentes judíos y expresó y dio a conocer un discurso, dice, tan lleno de unción, en donde él, en cada palabra que salía de su boca, presentaba el plan de salvación, en donde él expresó del amor y de la misericordia que tenía Dios para cada uno de ellos. Pero dice que estos dirigentes lo que hicieron cuando empezaron a escuchar las palabras de Esteban, dice que se enfurecieron. Los dientes, dice, los rechinaban del enojo que tenían. Se llegaron a tapar los oídos para no poder escuchar las verdades que este varón hablaba. Y lo que ellos hicieron fue sacarlo, dice, y matarlo a pedradas. Amén. Y así fue como dio inicio a una gran ola de persecución en contra de los creyentes. Pero eso dice la palabra que no fue obstáculo para los discípulos el detener para poder predicar la palabra gloriosa, sino dice que cada día se iban aumentando, cada día crecía más, dice, el número de cristianos. No solo judíos, sino también gentiles. Entonces uno a otro se iba exhortando para que no se alejaran del Señor, sino todo lo contrario, dice, para que pudieran acercarse cada día más al Señor. Amén. Dice la palabra que Herodes había mandado a matar a Santiago. Y eso había sido, dice, una alegría para los dirigentes judíos. Por lo tanto, decidió, dice, tomar como rehén, como preso a Pedro, y para poderlo matar después de la fiesta de la Pascua. Los dirigentes judíos aquí deseaban eliminar por todos los medios a todos los cristianos, que a pesar de todos los peligros que ellos tenían, no se detuvieron, sino que cada día dice que abrían más su corazón y se lo entregaban a Cristo.
No cabe duda, amadas hermanas, que fueron momentos difíciles, momentos duros, los que ellos sufrieron. Pero algo que sí tomaron con responsabilidad fue el mandato que el Señor Jesús dio, y cuando Él dijo: id y predicad a toda criatura el mensaje del Evangelio. Ellos lo tomaron con responsabilidad. Amén. Y hoy, por ejemplo, amadas hermanas, nosotros hemos visto que a pesar que somos una iglesia pequeñita, no se ha detenido en predicar y en llevarles a ustedes la palabra gloriosa. Ahora somos cada una responsable de estar conectando. ¿Para qué? Para poder alimentarnos cada día de esta palabra. Porque no solo la vamos a recibir, sino también tenemos el compromiso de compartir y de llevar esa palabra a toda criatura. Aleluya. Ya tomado Pedro y estando en la cárcel, dice que a Pedro lo tomaron. ¿Por qué? Porque Pedro era el cabecilla. Y usted sabe que el enemigo siempre va a atacar la cabeza, no va a atacar la cola. Entonces, Pedro era uno de los líderes de este grupo. Entonces pensó Herodes tomarlo como rey. Si nosotros hacemos un recordatorio de una manera rapidita, la forma como nuestro Señor Jesucristo llama a Pedro a este ministerio. Dice que lo vio fijamente cuando lo encontró, y él no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón, dice. Y el Señor Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ya no te llamarás Simón, sino Pedro, que quiere decir roca, porque viene de la palabra Petros, que quiere decir trozo de roca. Y desde el momento en que el Señor Jesús vio a Pedro, se dio cuenta de la naturaleza que tenía este varón. Se cree que Simón era discípulo de Juan el Bautista, pero dice que era un hombre agresivo, un hombre de carácter fuerte. Él siempre fue portavoz de todos los discípulos, siempre tuvo muchas experiencias que el Señor le permitió tener, y eso hizo que hiciera en él un carácter enérgico, y aún no tenía temor para enfrentarse a las situaciones de peligro. En cierta oportunidad dice que el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos una mañana, dice, y lo hace caminando sobre el agua. Pero dice que esa mañana no estaba el agua tranquila, sino había mucha turbulencia. O sea que ellos, cuando vieron, los discípulos vieron que algo venía caminando sobre el agua, se asustaron, y era natural, porque era una experiencia única de la que ellos pudieron tener. Ellos inmediatamente empezaron a gritar y pensaron que era un fantasma. Y el Señor le dijo: no teman, soy yo. Y vemos nosotros que de los discípulos nadie habló, únicamente Pedro. Todos estaban asustados. Y Pedro le dijo: si realmente tú eres el Señor, haz que yo pueda caminar sobre las aguas. O sea que Pedro, a pesar de que era un hombre de carácter fuerte, era un hombre impulsivo también, deseoso de tener experiencias. ¿Creen ustedes, amadas hermanas, que si los otros discípulos le hubieran pedido este deseo al Señor, el Señor les hubiera concedido también tener la experiencia de poder caminar sobre las aguas? Yo creo que sí. Pero aquí únicamente lo hizo Pedro. Y dice que Pedro
lo hizo porque confiaba en el Señor y él sabía que era el Señor el que le estaba haciendo este llamamiento. Por lo tanto, él se aventó y él no vio que el agua estaba con turbulencia. Él no vio el peligro, sino que él sabía que el llamado se lo había hecho el Señor. Pero dice que él estuvo caminando y con la mirada puesta en el Señor. Pero llega un momento en que él quita su mirada del Señor. Y yo me ponía a pensar y le decía, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué Pedro quitó la mirada en ti? Posiblemente que Pedro dijo, voy a ver qué cara tienen los discípulos. Voy a ver cómo me están viendo, porque yo estoy caminando sobre las aguas. Y entonces por eso Pedro desvió la mirada, porque lo que Pedro estaba haciendo no era algo natural, era sobrenatural, porque estaba en contra de la ley de la gravedad. Mas sin embargo, dice, cuando él se quita la mirada del Señor, siente que se hunde. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, amadas hermanas. Nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en el Señor. Vengan las circunstancias que vengan, las dificultades que nosotros estemos pasando. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Cuando Pedro sintió que iba a hundirse, inmediatamente dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor, que estaba presto a socorrernos, porque Él está siempre dispuesto a ayudarnos cuando nosotros clamamos, porque aún su palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Pedro clamó y dijo, Señor, ayúdame, Señor, me hundo, el Señor lo sacó. Pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo. Amadas hermanas, en nuestra vida no tiene que haber duda. Cierto que la duda siempre está atacando nuestra vida espiritual, pero nosotros tenemos que desechar siempre la duda. ¿Por qué? Porque la duda es el medio que el enemigo usa para mantener inestable nuestra fe. Y es por eso que hoy actuamos de una manera, mañana actuamos de otra manera. ¿Por qué? Porque mantenemos inestable nuestra fe. Pero el Señor dice que nos tenemos que mantener firmes en nuestras decisiones y con una fe bien cimentada en el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros estemos pasando momentos difíciles, hermano, el Señor siempre dijo en su palabra, si nosotros miramos Marcos 12:22 y dice, el que tiene fe en Dios puede pedir o puede hacer cualquier cosa. Lo que se necesita es creer y no dudar. Si nosotros creemos, podemos pedir o hacer cualquier cosa. Esa es una promesa que está establecida en la palabra del Señor. Aleluya. Cuando el Señor Jesús en el libro de Juan nos cuenta la historia de que le está lavando los pies a sus discípulos, dice que todos los discípulos se dejaron lavar los pies, menos Pedro. Pedro en el momento le dijo, no, Señor, yo no quiero que tú me laves los pies, porque somos nosotros los que deberíamos de lavarte los pies. Pedro reconoció la jerarquía que tenía el Señor Jesús y humanamente era lo correcto. Pero usted sabe que el Señor Jesús siempre lo que Él hizo y estableció en su palabra lo hizo para enseñarnos algo. Porque lo precioso de la enseñanza de nuestro Señor fue
que siempre enseñó con el ejemplo, lo que nosotros no hacemos. Nosotros muchas veces predicamos, hablamos de la palabra, pero nunca somos ejemplo de la palabra. Sin embargo, el Señor Jesús sí. Pero aquí estaba el Señor enseñando algo acerca de la humildad. Pero cuando Él se da cuenta que Pedro no quiere dejarse lavar los pies, le dice: Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Inmediatamente Pedro reaccionó y dijo: Señor, entonces no solo me vas a lavar los pies, sino también me vas a lavar la cabeza y las manos. Mire, Pedro tenía actitudes muy impulsivas, pero quizá era uno de los discípulos que más anhelaba tener experiencias con el Señor. Porque los pies son los que nos llevan a contaminarnos. Por eso el Señor estaba lavándole los pies a los discípulos. Nosotros sabemos que las manos son, por ejemplo, instrumentos para pecar. La cabeza es donde se maquinan los malos pensamientos. Entonces Pedro dijo: yo necesito estar limpio completamente. Y el Señor le dijo: con que te dejes lavar los pies es suficiente. Porque en nuestra vida cristiana, amadas hermanas, nosotros tenemos que tratar de mantenernos limpios, porque siempre hay inmundicias en nuestra vida. Y solo la vamos a poder limpiar a través de la palabra. Aunque muchas veces la palabra es dura y nos duele, pero es necesario quitar a veces todas las asperezas que todavía hay en nuestro ser interior. Porque debemos de recordar que todavía nosotros nos tenemos que estar preparando día a día, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 1 en adelante, encontramos nosotros la historia preciosa de este varón que se llamaba Cornelio. Yo le estoy poniendo ejemplos solo del apóstol Pedro, para que usted se dé cuenta de todas las experiencias que él tuvo, experiencias que también nosotros podemos llegar a tener. Y aquí en este libro nos habla acerca de la historia de Cornelio. Y dice que Cornelio era un capitán romano que vivía en Cesarea, dice. Pero la palabra describe que este varón tenía algunas cualidades, como era, por ejemplo, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, dice, él y toda su familia. Era un hombre que daba limosna al pueblo y siempre oraba. O sea que eran cualidades que tenía este varón. Y dice la palabra que él tuvo una visión donde se le apareció un ángel. Lo vamos a ver nosotros aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del 4 al 20, para que usted pueda entender un poquito la lectura. Vamos a leerlo. Y dice: estaba Cornelio, que había tenido una visión. Entonces el ángel llama a Cornelio y le dice: Cornelio, le dijo el ángel. Y Cornelio se quedó mirándolo lleno de temor. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. Envía varios hombres a Jope en busca de un hombre llamado Simón Pedro, que está alojado
en la casa de Simón el curtidor y pídele que te venga a visitar. Al irse el ángel, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado, miembro de su guardia personal. Tras contarle lo sucedido, los envió a Jope. Al siguiente día, mientras los emisarios se aproximaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de la casa a orar. Era mediodía y tenía hambre. Mientras le preparaban el almuerzo, cayó en un éxtasis y vio el cielo abierto y un gran lienzo que bajaba a la tierra sostenido por las 4 puntas. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y pájaros, de lo que los judíos les estaba prohibido comer. Pedro le dijo una voz: mata y come lo que desees. Señor, no, exclamó Pedro, nunca en la vida he comido animal que estén prohibidos en nuestra ley judía. No contradigas a Dios, le volvió a decir la voz, lo que Dios ha limpiado, limpio está. La misma visión se le presentó 3 veces. Luego el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó perplejo. ¿Qué significaría aquella visión? ¿Qué esperaba Dios que hiciera? En aquel preciso momento, los hombres de Cornelio ya habían encontrado la casa y estaban de pie a la puerta, preguntando si ahí vivía Simón Pedro. Pedro, que estaba tratando de descifrar el significado de la visión, escuchó que el Espíritu Santo le decía: 3 hombres han venido a verte, baja, recíbelos y ve con ellos. Está bien que lo hagas porque yo los he enviado. Pedro baja entonces. Yo soy el hombre que ustedes andan buscando, les dijo. ¿Qué desean? Y dice la palabra que Pedro se fue con ellos. Miramos nosotros de qué manera en el tiempo de la iglesia primitiva estos varones se dejaban usar por el Espíritu Santo. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Ahora yo le hago a usted, amada hermana, una pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo ya pasó? ¿Que el Espíritu Santo no se mueve como se movía en la iglesia primitiva? ¿O somos nosotros los que realmente no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Ellos dicen que todo lo hacían a través del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Realmente eso es un testimonio maravilloso que nosotros podemos experimentar, porque Dios está dispuesto a que nosotros tengamos y vivamos experiencias sobrenaturales. Amén. Entonces dice que Pedro, ya guiado por el Espíritu Santo, se va a la casa de Cornelio, porque ya había recibido, dice, la confirmación del Espíritu Santo, en donde le había dicho que tenía él que ir a Cesarea. Y dice que Cornelio había juntado a sus familiares y había juntado a sus amigos más íntimos para esperar conocer a Pedro. Llega Pedro y empieza Cornelio, dice, a contarle la experiencia que él había tenido. Pero ¿sabe qué? Lo que a mí me llama la atención es la manera como la gente de ese entonces anhelaba tener conocimiento de la palabra, anhelaba escuchar la palabra. Porque nosotros podemos ver aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 33,
dice Cornelio a Pedro. Él le dice que después de que había visto la visión, dice, enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto, le decía Cornelio. Mire, aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Había necesidad de escuchar palabra. Era gente necesitada, amados hermanos. Hoy estamos pasando momentos difíciles. Y la mayoría considero que no tienen la necesidad de escuchar palabra. ¿Qué ha pasado? Nos hemos acomodado. Cuando no estamos viviendo tiempos de vacaciones, hermanos, sino estamos viviendo tiempos de preparación para el encuentro con nuestro amado. Pero para tener ese encuentro tenemos que tener necesidad de buscar. Y sabemos que únicamente la palabra es la que nos va a venir a fortalecer en nuestra vida. ¿Qué disposición tenía este varón? Porque él deseaba escuchar lo que Dios le iba a decir a través de ¿quién? De Pedro. Y Dios, que conoce el corazón, conocía el corazón de Cornelio. Dios conoce nuestro corazón. Y dice que le permite que tengan una experiencia. Porque dice que Pedro empezó también a narrar su experiencia y la manera como el Señor le había hablado para que fuera a visitar la casa de Cornelio. Y dice que Pedro no había terminado de hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Mire de qué manera actuaba el Espíritu Santo. Hoy necesitamos nosotros también tener esas experiencias. Aleluya. Dice que días después del Pentecostés cayó sobre los apóstoles una gran unción. Y entonces el actuar de Pedro ya no era porque tenía un carácter agresivo, porque tenía una manera impetuosa de actuar, sino que era porque ya tenía la convicción que el Cristo de la gloria se le había revelado a su vida y que le había permitido tener experiencias tras experiencias, las cuales vinieron a fortalecer, a darle fuerzas para poder vencer todos los obstáculos que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Fueron momentos difíciles que ellos pasaron. Nosotros no hemos sufrido todo esto, lo que ellos sufrieron. Entonces, a través de las experiencias que el Señor le permitió tener, ellos pudieron ir soportando todas las pruebas que venían a su vida. En el verso que nosotros leímos de Hechos 12, que es la que nos sirve de base en esta tarde, dice que Pedro ya se encontraba preso y que estaba custodiado, dice, por 16 soldados. Pero esa noche dice que Pedro ya sabía que iba a ser ejecutado. ¿Y cómo estaba Pedro? Dice que Pedro estaba durmiendo tranquilamente, reposando en el Señor, confiando en el Señor. Y esa es una enseñanza para nuestra vida. Porque aunque estemos nosotros viviendo situaciones difíciles, amadas hermanas, tenemos que aprender a confiar y a depender del Señor. Pero muchas veces a nuestra vida viene un pequeño problema y eso nos quita el sueño. Eso hace que cambie nuestro carácter. Empezamos a renegar o empezamos a quejarnos. Cuando lo que debemos nosotros de hacer es confiar
en aquel que nos ha prometido que no nos va a dejar nunca, aún estemos en circunstancias difíciles. Amén. Pedro ahora actuaba con convicción, pero fueron necesarias que tuviera experiencias, que se dejara guiar por el Espíritu Santo. Entonces así él pudo empezar a vivir y a dar a conocer de un evangelio de poder. Que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos experimentar el día de hoy. El de presentar un evangelio de poder, amadas hermanas. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así será eternamente y para siempre. Aleluya. Pedro estaba haciendo el papel que le correspondía. Y ahora él estaba reposando en el Señor, esperando que el Señor hiciera el papel que también a él le toca. Y dice que la palabra, que lo que el Señor hizo para demostrar su poder fue enviar un ángel a la cárcel donde se encontraba Pedro. Y este ángel, dice, tuvo que despertar a Pedro porque él estaba durmiendo tranquilamente. Y le dijo, despierta, levántate. Y dice que lo primero que pasó en este varón fue que se cayeron las cadenas. Porque uno con cadenas no puede actuar. Mas sin embargo dice que cayeron las cadenas. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra vida espiritual tenemos cadenas, no vamos a poder trabajar en la obra del Señor. Hoy en estos tiempos necesitamos que se caigan las cadenas de nuestra vida. ¿Y qué cadenas podemos tener? Los celos, por ejemplo, las contiendas, el enojo, los pleitos, las envidias. Todo eso tiene que caer, hermana, de nuestra vida para que nosotros podamos trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Porque si hay ataduras en nuestra vida, no vamos a poder desempeñar el papel que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que arrojar todas las obras de la carne. Amén. Y aquí miramos nosotros que el ángel le da 3 órdenes a Pedro. La primera orden le dijo, vístete. La palabra nos dice a nosotros en Efesios 6:13, dice, vístanse de la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así que al terminar la batalla van a estar en pie. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener y estar vestidos de la armadura, pero completa. Aquí en el libro de Efesios nosotros encontramos 6 cosas. El casco, el cinturón, la coraza, el escudo, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y las sandalias. 6 cosas. Pero quiere decir que yo puedo estar caminando con 3 cosas. No puedo ni estar con 4 cosas nada más, sino necesitamos de las 6 cosas que son indispensables para nuestra vida espiritual. Quiere decir que si nosotros no estamos vestidos espiritualmente, vamos a ser bocado fácil para el enemigo. Nuestra armadura tiene que ser espiritual. No debe haber conocimiento humano. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino son contra potestades, contra soberanos del mundo invisible. Entonces necesitamos actuar siempre como espirituales,
Pero ¿qué pasa con nosotros? Que siempre actuamos como carnales. Entonces aquí el ángel le dijo, vístete. Primera orden que le dio a Pedro. Segunda orden le dijo, ponte el calzado. Posiblemente Pedro se encontraba descalzo. Pero el ángel le dijo, ponte el calzado, porque usted sabe que el calzado sirve para proteger los pies, para cuidarlos. Y el ángel estaba liberando a Pedro para que él caminara, porque todavía tenía largo camino que recorrer. Entonces el ángel lo estaba liberando, no para que él fuera a descansar. Hoy el Señor nos ha dado unas vacaciones de no ir a la iglesia, pero no es para que estemos acomodados ni para que estemos descansando, sino que es para que nos alimentemos más de la palabra. Cuando tengamos la oportunidad de salir, llevemos una palabra fresca, una palabra revelada a aquellas personas que aún no conocen al Señor. Entonces el ángel le dijo, ponte el calzado. En el libro de Romanos dice, en el capítulo 10, en el verso 15, dice, qué hermosos son los pies de los que proclaman el evangelio de la paz de Dios. Dice, bienaventurados son aquellos que llevan el mensaje de salvación. Pero para eso tenemos que usar nuestros pies. Por eso aquí el ángel decía, ponte el calzado, que era la segunda orden. La tercera orden le dijo, ponte el manto. Usted sabe que en las vestiduras de los judíos algo fundamental era el manto, porque esto les servía para cubrirse, para protegerse. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un manto que nos sirve para cubrir, que es la sangre de Cristo. Ese es el manto espiritual que nosotros tenemos. Pero también tenemos un manto humano, que es el ministerio apostólico, porque nosotros creemos en lo que dice la palabra en Efesios 4:11, que hay 5 ministerios. Nosotros creemos en el ministerio apostólico, pero aquel ministerio que reúne las condiciones de lo que dice la palabra del Señor. Porque aquí en Efesios 4:11-12 dice que Él mismo constituyó, ¿quién? Nuestro Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice. Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, creemos también. Entonces, el ángel le dijo a Pedro, ponte el manto que le iba a servir para protegerse. Entonces, ya vestido Pedro, ya calzado y con el manto puesto, empezó a seguir al ángel. Dice la palabra, quienes atravesaron la primera guardia, dice, y atravesaron la segunda guardia. Entonces quiere decir que sí habían personas ahí que estaban custodiando a Pedro. Habían personas, pero ellos pasaron sin ninguna dificultad. También dice la palabra que estaba él siendo cuidado, ¿por qué? Por 16 soldados, únicamente para Pedro. Pero si nosotros estamos en las manos de Dios, ¿quién va a poder hacernos daño si estamos en la palma de su mano? Por eso dice que aunque un ejército acampe contra nosotros, no debemos de temer. Aunque contra nosotros se levanten guerras, nosotros tenemos que estar confiando siempre en nuestro Señor.
Yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo esos 16 soldados? Quizá el ángel los durmió o pasaron frente a ellos y ellos no pudieron verlos, porque para el Señor nada es imposible. Aunque a Pedro le hubieran puesto una legión de soldados, de 1000 o de 2000 soldados, de nada hubiera servido, porque cuando Dios toma una decisión, Él lo hace. Y Él había dicho que iba a sacar a Pedro de la cárcel. Entonces dice que Pedro, Dios lo estaba usando lo iba a usar como un instrumento. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vemos que aquí a Pedro querían matar a Pedro, porque Pedro, los mismos dirigentes judíos sabían que estaban presentando una predicación llena de poder. Esa predicación que Pedro decía estaba haciendo tambalear al imperio romano. Por eso querían eliminar a Pedro. A un principio Pedro pensó que era una visión, pero después se dio cuenta que no, que era el Señor el que lo estaba sacando de la prisión. Y dice que llegan hasta la tercera puerta, que era una puerta de hierro, que era la puerta que conducía para salir a la calle. Y esa puerta se abrió automáticamente. Y dice que cuando el ángel se dio cuenta que ya Pedro no tenía ningún peligro, lo dejó y se fue. Pedro entendió que Dios había intervenido para librarlo de la muerte. Los que no se libraron fueron los 16 soldaditos que habían sido colocados para que custodiaran a Pedro. Porque dice que Herodes mandó a buscar a Pedro. Y ahí estaban parados los 16 soldaditos, cuidando aparentemente, pero ya Pedro ya no estaba. Ya el Señor había hecho la obra que Él tenía que hacer. De esa manera trabaja nuestro Dios. Por eso muchas veces nosotros no entendemos los pensamientos de nuestro Dios. Pero cuando Él dice que va a estar protegiéndonos, Él lo va a hacer. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Aleluya. Entonces estos 16 soldaditos no se libraron de la muerte. Pasaron, dice, y fueron sentenciados. Amén. Cuando Pedro salió de la cárcel, él comprendió, amadas hermanas, que tenía no ir a descansar. Él comprendió que no iba a descansar, sino iba a buscar. Fue a buscar a los hermanos que no estaban acomodados. Estos hermanos estaban orando, dice, clamando y pidiendo misericordia por Pedro. Nosotros sabemos que la oración siempre es eficaz para poderle tocar el corazón a nuestro Dios. Amén. El ministerio de Pedro no había terminado. Aún tenía un camino largo que recorrer y tenía que cumplir el propósito que el Señor quería que él cumpliera. Y ahí es donde Pedro recordó que el Señor le había dicho en una ocasión, y eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 21, en el verso 18, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: cuando eres joven podrás hacer lo que te parezca e ir a donde tú quisieras, mas cuando seas viejo estirarás los brazos y otros te conducirán y te llevarán a donde tú no quieras ir. Pedro comprendió que todavía tenía
un camino que recorrer, porque el Señor le había dicho que iba a llegar hasta la vejez. Lo importante, amadas hermanas, es que confiemos en el Señor, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, como le pasó a Pedro, que él fue el primero que declaró y dijo que Jesús era el Mesías, que era el Hijo del Dios viviente. Y por eso el Señor le dijo, Pedro le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero vemos nosotros que a los pocos minutos se deja Pedro usar por el enemigo. Y cuando el Señor le dijo que tenía que partir y que tenía que morir en una cruz, Pedro fue el primero que dijo y quería desviar al maestro del camino del sufrimiento. Por eso es tan importante, amadas hermanas, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Hoy es la era del Espíritu Santo. No tenemos que pagar absolutamente nada por dejarnos guiar. Amén. Las experiencias continuas y el recibir la palabra con mansedumbre, hermanas, va formando en nosotros una madurez espiritual, que es la que nosotros necesitamos en este diario vivir. Porque si nosotros no vamos a actuar como maduros, vamos a ir de fracaso en fracaso. Pedro jugó un papel muy importante, pues él abrió las puertas del Evangelio a los judíos en el día del Pentecostés. Él abrió las puertas del Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Y vemos nosotros que ellos se movían a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que el apóstol Pedro, cuando el Señor permitió que él muriera, fue crucificado. Y fue en la misma época en donde el apóstol Pablo fue decapitado. Varones que se pusieron en las manos del Espíritu Santo para que fueran los instrumentos que el Señor quiso que fueran. Es también hoy una oportunidad que nosotros tenemos para podernos dejar también ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él haga la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es una invitación. El Señor quiere que tengamos nuevas experiencias. Espero de todo corazón que esta pequeña reflexión les sirva, amadas hermanas, que nos motive a tener experiencias con el Señor. Aleluya. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos permite de poder compartir su gloriosa palabra. Que el Señor los bendiga, hermanas y amigos que tienen esta oportunidad de escuchar. Aleluya. Vamos a agradecerle al Señor. Gloria a Jesús. Oh bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. Porque muchas veces, Padre Celestial, no entendemos cuáles son tus propósitos para nuestra vida. Muchas gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos tener una intimidad mayor contigo, Señor. Necesitamos, Padre, ponernos siempre en tus manos y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos guíe, que nos diga qué tenemos que hacer y a dónde ir, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Te doy gracias por esa oportunidad. Te pedimos, Padre del cielo, que tú derrames bendiciones sobre
todas aquellas hermanas que se han conectado. Que tú les ayudes, que tú, Señor, te manifiestes a ella a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias porque no estamos solos, porque tú has enviado a ese Consolador, el que viene, Señor, a alentar nuestra vida espiritual, a motivarnos, Padre del cielo, a que no detengamos nuestro caminar, sino que estemos siempre dispuestos a seguir hacia adelante, a esa meta que deseamos, Señor, llegar gozosos, alegres, Padre, sabiendo que algo especial nos espera ahí, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.